Nadie supo lo que pasó esa noche. Nadie más que él y Diego. Lo que hizo su entrenador no fue escandaloso, no fue prohibido, pero sí fue suficiente para hacer temblar todo el mundo de Diego. Porque a veces, el verdadero impacto no viene con gritos o gestos, sino con lo que no se dice. Con lo que se queda flotando en el aire, entre dos personas que aún no saben cómo ponerle nombre a lo que sienten. Todo comenzó en un campo de entrenamiento a las afueras de Zaragoza. Era tarde. Los focos del estadio ya zumbaban con ese sonido que solo aparece cuando todo está vacío. Los compañeros se habían marchado hace rato. Diego, que tenía 20 años y cursaba su segundo año en una academia deportiva, fingía revisar su mochila. Ataba sus cordones una y otra vez, revisaba su móvil sin interés real. No quería volver aún a su apartamento compartido, ese lugar donde el silencio era más fuerte que cualquier música. A pocos metros, el entrenador Olivares cerraba el maletero de su coche. No era un hombre de muchas palabras, pero su presencia hablaba por sí sola. Había algo en su manera de observar el campo vacío, en su postura, en la calma con la que se movía, que hacía que Diego sintiera respeto. Y algo más. Algo que nunca había querido analizar demasiado. Olivares se acercó lentamente y preguntó si Diego esperaba a alguien. Al enterarse de que el chico solía caminar hasta el barrio del Pilar a esas horas, frunció el ceño. Sin pensarlo mucho, le ofreció llevarlo. Diego dudó un momento. No por miedo. No porque no confiara en él. Era otro tipo de duda. Una mezcla de nervios y algo más profundo. Pero aceptó. El coche tenía ese olor característico de los vehículos antiguos, mezcla de cuero y perfume suave. No hablaron durante los primeros minutos del trayecto. Solo el sonido del motor y la carretera. Diego miraba por la ventana, pero sus pensamientos estaban en el hombre a su lado. En su voz durante los entrenamientos. En cómo corregía posiciones sin necesidad de levantar el tono. En cómo algunos de sus gestos se le habían quedado grabados sin razón aparente. De pronto, Olivares rompió el silencio. Dijo que había notado algo en Diego últimamente. Que se quedaba más tiempo después de los entrenamientos. Que se exigía más que el resto. Que había algo en sus ojos que no tenía que ver solo con el fútbol. Diego no supo qué responder. Se sintió expuesto, pero no de forma incómoda. Más bien visto. Como si, por primera vez, alguien hubiese detectado el ruido constante dentro de él. El entrenador añadió que no tenía nada que demostrar. Que era sólido. Esa palabra, sólido, se quedó vibrando en el aire. Nadie la había usado para describir a Diego antes. Ni sus profesores, ni su padre, ni siquiera él mismo. Durante años se había sentido invisible. En cambio, Olivares lo había dicho con tal seguridad que no sonaba como un cumplido vacío, sino como una verdad que llevaba tiempo esperando salir. Cuando llegaron al edificio, Diego no se bajó de inmediato. Sentía que ese momento era diferente. No sabía si era por el silencio, por la mirada del entrenador, o por el hecho de que por primera vez se sentía tranquilo. Antes de abrir la puerta, escuchó otra frase. Olivares le dijo que, si alguna vez necesitaba hablar, de lo que fuera, podía hacerlo. Especialmente si no era sobre fútbol. No lo dijo como una obligación, ni como algo educado. Lo dijo con calma, sin esperar respuesta inmediata. Diego bajó del coche sin mirar atrás. Pero al cerrar la puerta, escuchó cómo el coche seguía encendido un momento más. Y cuando se giró, vio que el entrenador aún lo observaba desde dentro, como si también él no quisiera que ese momento terminara. Al día siguiente, el entrenamiento transcurrió como siempre. Diego corrió, se estiró, repitió las jugadas. Todo igual en apariencia. Pero dentro de él, algo había cambiado. Olivares parecía el mismo. Profesional, concentrado, claro en sus instrucciones. Pero Diego no podía dejar de mirarlo. No con descaro, sino con esa mezcla de admiración y duda que le apretaba el pecho. Terminada la práctica, Diego no se fue de inmediato. Fingió revisar algo en su mochila, como la noche anterior. Esperaba algo. Una señal. Una palabra. Pero esta vez. Olivares solo pasó a su lado y mencionó que Diego había olvidado su sudadera en el coche. Lo siguió sin decir nada. El camino hasta el coche fue corto, pero la tensión crecía a cada paso. Cuando le devolvió la prenda, sus manos se rozaron apenas. Fue un contacto breve,
casi accidental. Pero suficiente para que Diego sintiera como el corazón le latía en el cuello. El entrenador le preguntó si estaba bien. Diego dijo que sí. Demasiado rápido. Luego bajó la mirada. Volvió a recordar la frase de la noche anterior: si necesitas hablar, puedes. Las palabras le costaban. Pero las dijo. Le confesó que había cosas que sentía, cosas que no entendía. Que había pensamientos que le daban vueltas y que no sabía si eran adecuados. No mencionó nombres. No necesitó hacerlo. Olivares no se mostró sorprendido. No lo juzgó. Solo escuchó. Luego, con un tono diferente, más suave, confesó que también había estado en ese lugar. En ese punto donde uno no sabe si lo que siente está permitido o no. Dijo que no podía decirle a Diego qué debía sentir, pero sí podía asegurarle que no estaba mal. Que no era un error. En ese momento, algo se rompió dentro de Diego. No en sentido negativo. Fue como si una muralla interna se agrietara lo suficiente para que entrara algo de luz. Iba a responder, a agradecer, a hablar con sinceridad. Pero justo entonces, alguien se acercó. Un asistente del equipo apareció en el estacionamiento. Al verlos juntos, tan cerca, frunció el ceño. No dijo nada extraño. Solo preguntó si todo iba bien. Olivares respondió que le estaba devolviendo una sudadera. Pero el aire ya había cambiado. El momento se había evaporado. Diego se despidió rápido. Caminó hacia su edificio con pasos que pesaban más que antes. Y aunque no miró atrás, sabía que algo se había activado. Que ahora, no solo ellos dos sabían que algo se estaba gestando. Lo que ocurrió junto al coche no fue una conversación cualquiera. Para Diego fue como una grieta que se abría en un muro que llevaba años construyendo. Pero al día siguiente, lo único que encontró fue silencio. Durante los entrenamientos, Olivares mantuvo la misma compostura de siempre. Dio instrucciones claras, corrigió posiciones, organizó jugadas. Su tono era el habitual, ni más seco ni más cálido. Pero para Diego, cada palabra cargaba un peso distinto. Porque ahora sabía que el silencio entre ellos no era vacío. Era contención. Diego trató de hacer como si nada hubiera cambiado. Ejecutó los ejercicios, saludó a sus compañeros, incluso bromeó con uno de ellos en el vestuario. Pero su mente estaba en otra parte. En el roce de las manos. En la forma en que Olivares lo había mirado justo antes de que el asistente apareciera. Y sobre todo, en lo que no llegaron a decir. Durante los días siguientes, evitó quedarse después del entrenamiento. No por falta de ganas, sino porque temía forzar una situación. Quería dejar espacio. Pero con cada día que pasaba sin una palabra adicional, la ansiedad crecía. No sabía si debía insistir, si debía esperar, o si ya había cruzado una línea que no debía tocar. Hasta que llegó el viernes. Ese día, el entrenamiento fue más exigente. El equipo se preparaba para un torneo regional. La tensión se notaba en todos. Diego cometió un par de errores que normalmente no cometía. Perdió la concentración en un ejercicio simple, y cuando Olivares lo corrigió, su tono fue más cortante de lo habitual. Después de la práctica, mientras todos se cambiaban, Diego salió del vestuario con el corazón acelerado. No tenía un plan. Solo sabía que no podía seguir cargando con esa sensación. Caminó hacia la sala de musculación, donde sabía que Olivares solía quedarse organizando materiales o hablando con asistentes. Se asomó por la puerta entreabierta. Escuchó su voz, hablando en voz baja con otro entrenador. Dio un paso atrás, indeciso. Estaba a punto de irse cuando escuchó su nombre. Olivares lo había visto a través del cristal. Salió al pasillo con calma, cruzado de brazos, esa postura que adoptaba cuando analizaba a alguien sin decirlo. Diego asintió, apenas. Pidió hablar. Olivares dudó unos segundos, luego le dijo que lo esperara 5 minutos. Cuando volvió, no dijo nada. Solo caminó en dirección al pequeño almacén detrás del campo, donde se guardaban materiales deportivos. Un lugar discreto, poco transitado. Cerró la puerta con suavidad. Dentro, el olor a caucho y polvo viejo los envolvía. Pero el verdadero peso estaba en el aire. Diego no esperó. Le dijo que no podía dejar de pensar en lo que había pasado. Que no era algo que pudiera enterrar fácilmente. Que no era solo una confusión.
Era algo que llevaba dentro desde hace tiempo. Una parte de sí mismo que siempre había ocultado, pero que ahora le resultaba imposible silenciar. Olivares lo escuchó en silencio. Luego habló. Le dijo que entendía esa sensación. Que él también había vivido ese conflicto. Esa lucha interna entre lo que uno siente y lo que el mundo espera que sientas. Pero luego añadió algo más, que la situación era complicada. Que él era su entrenador. Que no se trataba solo de lo que sentían, sino de lo que otros podían interpretar. De los riesgos. Diego preguntó si él también sentía algo. Si había algo más que simple preocupación profesional. Olivares no respondió de inmediato. Se limitó a mirarlo, como si intentara medir cada palabra. Finalmente, dijo que Diego hacía que todo fuera más difícil. Que su presencia lo desestabilizaba. No lo dijo como reproche. Lo dijo como una confesión. Pero enseguida retrocedió, como si se arrepintiera de haberlo admitido. Diego sintió un impulso. Acortó la distancia entre ellos. No lo tocó. Solo lo miró. Lo suficiente como para que ambos supieran que, si no fuera por todo lo que los rodeaba, tal vez las cosas serían distintas. Pero justo entonces, el picaporte de la puerta se movió. Alguien intentaba entrar. Ambos se separaron de inmediato. Diego fingió revisar una caja. Olivares dio un par de pasos hacia el fondo del almacén. La puerta se abrió. Era Jamal, uno de los asistentes jóvenes del equipo. Saludó, sorprendido de verlos ahí. Dijo que buscaban a Olivares en la oficina para tratar un asunto del torneo. No hubo acusación en su voz. Pero algo en su mirada dejó claro que había notado la tensión. Cuando se quedó solo, Olivares se giró hacia Diego. Su expresión era seria. Dijo que eso no podía volver a pasar. Que tenían que mantener distancia. Que no era justo para ninguno de los dos exponerse a malentendidos. Diego no respondió. El nudo en su garganta le impedía hablar. Salió del almacén con pasos lentos. El cielo ya se oscurecía. El aire era frío. Y por primera vez en mucho tiempo, se sintió realmente solo. Diego creyó que el silencio de esa semana era lo peor. Pensó que la distancia impuesta por Olivares era lo más difícil que iba a soportar. Pero se equivocaba. Lo que realmente hizo temblar su mundo no vino con palabras, ni con miradas, sino con una hoja doblada dentro de su casillero. No había remitente. No había firma. Solo una frase escrita con rotulador negro. Tú y el entrenador parecéis demasiado cercanos. La gente empieza a notar cosas. Diego sintió un vacío en el estómago. El ruido del vestuario se volvió lejano, casi inexistente. Los compañeros se reían, bromeaban como siempre. Pero él solo podía mirar esa nota, esa amenaza disfrazada de advertencia. La apretó entre los dedos y la guardó en el fondo de su mochila, como si esconderla pudiera devolverle la calma. Durante la práctica intentó comportarse con normalidad. Ejecutó los ejercicios, se mantuvo enfocado, pero cada vez que sus ojos se cruzaban con los de Olivares, sentía el miedo latiendo en las sienes. ¿Y si él también había recibido algo parecido? ¿Y si alguien más los había visto aquella tarde en el almacén? ¿Y si ese alguien no se iba a quedar callado? Al terminar el entrenamiento, Diego dudó. Podía irse como siempre. Fingir que no pasaba nada. Pero algo dentro de él lo empujó a quedarse. Caminó hacia el estacionamiento, con la mochila al hombro y el corazón desbocado. Olivares ya estaba por subir a su coche. Lo llamó. Su voz salió más fuerte de lo esperado. El entrenador se giró sorprendido. No dijo nada, solo desbloqueó el coche y esperó a que Diego subiera. Una vez dentro, el silencio volvió a envolverlos, pero esta vez estaba lleno de tensión. Diego sacó la nota y se la entregó sin decir palabra. Olivares la leyó en pocos segundos. Luego la dobló con calma y la dejó sobre el salpicadero. Dijo que se lo había imaginado. Que algo así podía ocurrir. Que los rumores no necesitan pruebas para hacer daño. Diego preguntó qué podían hacer. Olivares no tuvo respuesta inmediata. Lo miró por primera vez en días, de verdad, y en su mirada había algo nuevo, miedo. Esa confesión silenciosa lo dijo todo. Después de aquella noche en el coche, nada volvió a ser como antes. Ya no podían fingir que eran solo entrenador y jugador.
Pero tampoco podían hablar con libertad. Estaban atrapados en una realidad que no habían elegido del todo. Una donde cada gesto podía ser malinterpretado, cada mirada podía ser sospechosa. Aún así, algo cambió en Olivares. Dejó de evitarlo por completo. Volvieron los cruces de mirada, las pequeñas señales. Gestos que solo Diego entendía. Como cuando el entrenador se quedaba un poco más en el campo, observando a todos, pero con los ojos fijos en él. O cuando al final de la práctica, parecía querer decir algo pero se contenía. Una semana después del incidente con la nota, el equipo jugó un partido de preparación. Fue duro, reñido, pero terminaron ganando por un punto. El ambiente era de celebración. En el vestuario todos reían, se empujaban, comentaban jugadas. Diego sonreía, pero su mente seguía en otro sitio. Al final del todo, cuando ya quedaban pocos en el campo, Olivares se acercó a él. No fue directo. Solo le pidió que lo acompañara un momento, que necesitaba revisar unos papeles del torneo junto a las gradas. Diego lo siguió sin dudar. Sabía que no era solo por papeles. Se alejaron del grupo, lo justo para no ser oídos. Estaban solos, junto a la valla metálica que bordeaba el campo. Las luces del estadio aún estaban encendidas, pero el silencio lo llenaba todo. Olivares le dijo que había estado pensando. Que no podía seguir fingiendo que nada pasaba. Que llevaba años viviendo con reglas, estructuras, límites. Pero que desde que Diego apareció, todo eso había empezado a parecerle pequeño. Inútil. Confesó que no sabía si lo que sentía era correcto según otros, pero sí sabía que era real. Y que estaba cansado de esconderse. Diego se quedó en silencio. Escuchar eso era como quitarse un peso del pecho. Lo miró. No con euforia. Sino con esa calma que llega cuando uno ya no lucha contra lo inevitable. No se tocaron. No dijeron nombres. Solo compartieron esa verdad que ya no necesitaba explicaciones. Por primera vez desde que todo comenzó, Diego se sintió acompañado. No porque todo estuviera resuelto, sino porque, al fin, sabían que no estaban solos. Aquel encuentro junto a las gradas dejó una marca que Diego no pudo ignorar. Por primera vez, Olivares no lo frenó. No esquivó la conversación. No disfrazó lo que sentía con excusas profesionales. Había hablado claro. Con palabras sobrias, pero cargadas de verdad. Aún así, el miedo seguía ahí. Los días siguientes fueron un equilibrio inestable. En los entrenamientos, todo parecía seguir igual, ejercicios, gritos de aliento, instrucciones técnicas. Pero entre ellos, cada mirada duraba un segundo más de lo aceptable. Cada pausa en las frases dejaba espacio para algo que nadie más notaba, pero que ambos sentían. El papel anónimo seguía guardado en la mochila de Diego, arrugado, olvidado por fuera, pero clavado en su memoria. Nunca recibió otro, pero la amenaza seguía flotando como una nube que nadie puede ver, pero todos sienten. Una tarde, después de un entrenamiento especialmente tenso, Diego fue el último en salir del vestuario. Caminó por el pasillo hacia la salida, pero sus pasos se detuvieron cuando escuchó voces en la oficina del cuerpo técnico. Una de ellas era la de Jamal, el asistente que los había encontrado en el almacén. No se acercó. Solo escuchó fragmentos. Palabras sueltas. Nada acusatorio, pero sí cargado de algo. Comentarios sobre actitudes extrañas. Sobre cercanías innecesarias. No había nombres, pero el tono lo decía todo. Diego sintió cómo se le endurecía el pecho. Esa noche, por primera vez, pensó seriamente en dejar el equipo. No porque quisiera. No porque no lo necesitara. Sino porque tenía miedo de ser la causa de un problema mayor. Olivares se jugaba mucho más que él. Su reputación. Su trabajo. Su nombre. Y Diego no sabía si estaba preparado para cargar con eso. Al día siguiente, decidió ir antes al campo. El lugar estaba vacío. Se sentó en uno de los bancos laterales y se quedó ahí, en silencio. No pensaba en jugadas ni en tácticas. Solo repasaba todo lo que había pasado en las últimas semanas. Minutos después, Olivares apareció. Se sorprendió al verlo ahí, tan temprano. Se acercó sin hablar y se sentó a su lado, dejando un espacio prudente entre ellos. El silencio duró un rato. Hasta que Diego habló. Dijo que lo había pensado todo.
Que quizás lo mejor era tomar distancia. Que no quería arrastrarlo a él en una historia que podía malinterpretarse desde fuera. Que el miedo no era solo suyo. Que también temía por él. Olivares no respondió de inmediato. Se pasó una mano por el cuello, gesto que solía hacer cuando dudaba. Luego dijo que él también había pensado en todo. Que durante años había hecho las cosas bien, reglas, normas, discreción. Pero que eso lo había convertido en alguien que sobrevivía, no en alguien que vivía. Dijo que con Diego había sentido algo que no esperaba. Que no buscaba. Pero que ahora que lo tenía delante, no sabía cómo mirar hacia otro lado. Diego preguntó entonces qué iban a hacer. Porque quedarse en ese punto medio, entre la verdad y el silencio, ya no era posible. La respuesta no llegó en forma de decisión inmediata. Olivares se puso de pie, caminó unos pasos, luego volvió. Le dijo que necesitaba pensar. Que no podía prometerle nada sin estar seguro. Pero que lo que sentía no iba a desaparecer por más que lo ignorara. Esa tarde, después del entrenamiento, Olivares no se marchó como siempre. Se quedó junto al coche, mirando al campo vacío. Diego lo vio desde lejos, pero no se acercó. Sabía que el momento que venía era decisivo, y que presionar sería un error. Pasaron 2 días sin hablar. 2 días donde Diego sintió que el silencio pesaba más que las palabras. Hasta que el tercer día, Olivares le pidió que se quedaran un momento después de la práctica. Fueron hasta una parte trasera del complejo, lejos de los vestuarios y las oficinas. Ahí, Olivares habló. Dijo que había tomado una decisión. Que no podía seguir reprimiendo algo que ya se había hecho evidente. Que no se trataba de reglas rotas, sino de verdades asumidas. Que sí, había consecuencias posibles. Pero que vivir escondiéndose también era una forma de perder. Diego escuchó sin interrumpir. Su corazón latía fuerte, pero no de miedo. De alivio. Olivares no propuso secretos ni encuentros prohibidos. Solo dijo que quería encontrar una manera de vivir esa verdad sin hacer daño. Que no tenía todas las respuestas, pero que por primera vez en mucho tiempo, sentía que estaba listo para enfrentarlas. Y en ese instante, Diego entendió que la elección ya estaba hecha. No por un gesto. No por una declaración. Sino porque ambos, sin decirlo, habían elegido no seguir huyendo. Después de aquella conversación detrás del complejo deportivo, algo se rompió. Pero no fue doloroso. Fue como quitarse una venda de los ojos, como poder respirar después de estar conteniendo el aire demasiado tiempo. Ni Diego ni Olivares sabían exactamente qué venía ahora, pero por primera vez no les asustaba admitir que algo real estaba creciendo entre ellos. Durante los entrenamientos siguientes, todo se mantuvo en un frágil equilibrio. Olivares seguía siendo el mismo profesional que siempre, atento, firme, respetado. Pero entre los dos, la tensión había mutado. Ya no era incomodidad. Era otra cosa. Algo más honesto. Más limpio. No hablaban mucho fuera de los entrenamientos, pero cada vez que se cruzaban, había una certeza tácita entre ellos, ya no estaban fingiendo. Una tarde, tras una práctica intensa, Diego volvió a encontrar una nota en su mochila. Esta vez no era anónima. Era de Olivares. Decía simplemente: después del entrenamiento, si puedes, te espero en la parte trasera del campo. Nada urgente. Solo quiero hablar un momento. Diego fue. No porque esperara algo en particular, sino porque sabía que esa era una conversación necesaria. Cuando llegó, Olivares ya estaba ahí, apoyado en una baranda, mirando el césped. No hubo discursos. Solo palabras simples. Olivares le dijo que había hablado con la dirección del centro. No mencionó detalles personales, solo dejó claro que necesitaba tomar algo de distancia del equipo. No por miedo, sino por honestidad. Que había pedido un cambio de rol temporal, uno menos expuesto. Diego lo miró sin entender al principio. Pero cuando lo comprendió, sintió una mezcla de emociones. Orgullo. Tristeza. Respeto. Y algo más fuerte, gratitud. El entrenador no se marchaba por él. Lo hacía por sí mismo. Por su derecho a vivir con integridad. A no esconderse. Esa misma noche, se quedaron sentados en la parte trasera del coche de Olivares, como aquel primer día. Esta vez no había tensión. Solo calma.
Diego le confesó que durante años había sentido que tenía que ser otro para sobrevivir. Otro en casa. Otro en clase. Otro en el campo. Pero que desde que Olivares le tendió la mano, por primera vez había dejado de sentir vergüenza de ser quien era. Olivares no dijo nada de inmediato. Solo asintió, como si también él hubiese pasado por lo mismo durante demasiado tiempo. Ambos sabían que lo que tenían era frágil. Que el mundo no siempre iba a entender. Que habría miradas, rumores, preguntas. Pero también sabían que esconderse no era una opción. No más. No se besaron. No se abrazaron. Solo se quedaron ahí, uno al lado del otro, compartiendo ese momento. Un espacio seguro construido a base de verdad. Al final, Diego bajó del coche. Caminó hacia su edificio, pero antes de entrar se giró. Olivares seguía ahí. No se había ido. No se ocultaba. Solo lo miraba, con una expresión que decía más que cualquier palabra. Aquella noche, Diego durmió tranquilo. No porque todo estuviera resuelto, sino porque, por fin, había dejado de huir de sí mismo. Días después, en una sesión de práctica liderada por otro entrenador, Diego sintió el vacío de la ausencia de Olivares. Pero también sintió la fuerza de lo que había empezado. Porque lo importante no era lo que otros pudieran ver. Era lo que él había descubierto dentro de sí mismo. Lo que había comenzado como una simple oferta de llevarlo a casa, terminó siendo el viaje más importante de su vida, el que lo llevó hacia su verdad.